Arqueólogos Cinépolis es un programa hecho por niños y niñas de escuelas de primaria de todo el país. Cuenta la leyenda que el 8 de noviembre de 1519, el gran tlatoani mexica Moctezuma bajó de sus andas, ayudado por 4 miembros de la nobleza mexica, para reunirse por primera vez y cara a cara con el conquistador español Hernán Cortés y sus soldados. Hernán Cortés y sus hombres llegaron al encuentro, bajando de sus caballos y caminando hacia Tlatoani. Luego de presentarlos, Hernán Cortés se acercó al Tlatoani con los brazos abiertos, y fue entonces que Cuitláhuac y Cacámac lo interceptaron aclarándole que estaba prohibido tocar al Tlatoani. Entonces Cortés le regaló un collar de diamantes de vidrio a Moctezuma, y este ordenó que le colgaran collares de flores a él y a sus soldados. Se sabe que Moctezuma era muy limpio, se bañaba 2 veces al día y mudaba su ropa hasta 4 veces al día. Al enterarse de esto, Hernán Cortés aseguró que los hábitos de limpieza de Moctezuma eran peligrosos. Pero, ¿por qué Hernán Cortés consideraba que bañarse era peligroso? Pudiéramos pensar que las flores eran para darle la bienvenida, pero no fue eso, sino que Moctezuma lo hizo porque olía un poco feo. Imagínate las ropas de los españoles, caminando todos los días por las montañas, oliendo a pólvora, sangre y sudor concentrado. ¡Iu! Por eso nos preguntamos, ¿es verdad que los españoles no acostumbraban a bañarse? ¿Cuál es la explicación histórica de esto? ¡Bienvenidos! Arqueólogos a Naturos Tenochtitlán, el noticiero donde el río también se mezquita. ¡Comenzamos! Para empezar nuestra investigación, decidimos preguntarle directamente a Luis Alberto Martos, arqueólogo de Lina y quien es un gran estudioso de esta época. Alberto, gracias por la entrevista. ¿Por qué Hernán Cortés pensaba que bañarse era peligroso? Más que riesgo era esas creencias de que el agua no era buena, ¿no? Bañarte no era bueno. Entonces Andrés de Tapia, que es uno de los conquistadores, que hace mucho énfasis en eso, de que dicen así, Moctezuma se bañaba 2 veces al día, o sea, 2 y seguro en verano hasta más veces, ¿no? Entonces les extraña, les admira, lo ven como un excéntrico, ¿no? ¿Cómo puedes bañarte 2 veces si no hay que bañarse, ¿no? Entonces el peligro que ven es ese, por esta idea del vínculo del agua con las enfermedades. Entonces piensan que pues se está exponiendo a enfermedades, no saben que era todo lo contrario, ¿no? ¿La antigua ciudad de Tenochtitlan era limpia? La Ciudad de México, Tenochtitlan, era seguramente la más limpia de sus tiempos, ¿no? Los cronistas, por ejemplo, el propio Cortés, Bernal Díaz del Castillo, decían que había un grupo de gentes destinadas diariamente a la limpieza de estos espacios. No había basura en las calles, ¿no? Por ejemplo, estaba prohibida el intercambio comercial en las calles o en plazas públicas. O sea, había mercados y plazas especiales para hacer los tratos comerciales. Se sabe también que había un cuerpo de limpieza que pasaba en canoas cotidianamente por todos los barrios de la ciudad a recoger los excrementos, ¿no? Los desechos de las casas. Se sabe también que en los caminos había lugares especiales destinados para baños. Estaba todo perfectamente encalado, todo limpio, ¿sí? Bien pintado. Si se deterioraba algo, le daban mantenimiento. ¿Es verdad que en Europa no había agua? En Europa muchas ciudades no tienen acceso tan directo al agua. Aunque tú fueras noble, necesitabas pagar el agua si querías que de las fuentes públicas llegaran a tu casa, ¿no? Si tú eras alguien que no tenías muchos recursos económicos, pues tenías que o comprar el agua con el aguador o irte tú directamente a las fuentes públicas que había por ahí, pero te podían quedar lejos. Entonces, ¿qué significa eso? Que vas a usar el agua para cocinar, para beber y punto. ¿Sí? No tienes la cultura de usarla para tu cuerpo, para limpiar tú mismo, para asearte. Durante la entrevista, Luis Alberto mencionó la importancia de los baños de vapor indígenas llamados temazcales, que los arqueólogos han encontrado en Tenochtitlan, Xochicalco, Teotihuacán, Cholula e incluso en el área maya. Pero, ¿qué es un temazcal?
Nuestro reportero Mateo se dio a la tarea de investigarlo. Hola, efectivamente. El temazcal es un baño de vapor usado por muchas de nuestras culturas antiguas. Dentro de este cuarto, los mexicas ponían algunas piedras calientes y luego les echaban agua y ¡fu! Salía el vapor. Los que se iban a bañar se sentaban alrededor del cuarto. Al agua se le agregaban plantas medicinales y hasta aromáticas. Reportó para Arqueólogos en Apuro, Tenochtitlan, Mateo. Regresamos al estudio. Pero además del temazcal, también había baños comunes y corrientes, y hasta jabón natural. Sí, escucharon bien, jabones naturales. Al respecto, nuestra compañera Leonora nos reporta. Efectivamente, los antiguos mexicas usaban un fruto de árbol llamado copachoctli. También utilizaban la raíz pegajosa del chihuamoy. Ambos grupos son jabonosos que usaban para lavar el cuerpo, las manos y hasta la ropa. Bueno, hasta aquí nos queda claro. Los mexicas eran muy limpios, pero ¿es verdad que las ciudades de los españoles eran sucias? Para averiguarlo, decidimos entrevistar a la doctora Sandra Guevara, quien es especialista en pandemias antiguas. Gracias, doctora, por la entrevista. ¿Es verdad que las ciudades europeas eran sucias? Me gustaría decirles que no, pero imagínense nada más, no tenían baños. Entonces hacían del baño en una como cazuelita y todas las mañanas desde sus balcones los aventaban a las calles. Desde ahí viene el famoso dicho de aguas. Vienes por avisar que la pipí y la popó iban volando por las ventanas. Eso se mezclaba con que las calles eran de tierra, no las barrían, tiraban todas las basuras de las frutas, de las verduras a la calle. Había muchas ratas, muchas cucarachas. Doctora, ¿cómo influyó la peste negra en la idea del baño entre los españoles? Los europeos nosotros decimos que no eran limpios. ¿Por qué? Porque no se bañaban. Cuando llega la peste negra, entre 1345 y 1348, los médicos de aquel entonces, que se les conocía como los galenos o los cuervos, porque llevaban unas máscaras con un pico que más bien era una nariz muy grande, donde ahí ponían ramillos o ramilletes de flores con miel y con esencias, con los aceititos que huelen ricos, ¿no? ¿Por qué? Porque se pensaba que la peste negra se transmitía por los olores. Y si tú andabas oliendo algo rico, pues no te ibas a contagiar. Estos médicos o cuervos, en cuanto se presenta la peste negra, dice, nadie se baña. ¿Por qué? Porque se pensaba que el agua hacía daño al cuerpo. Si uno se metía a bañar al río, al lago, o ponía una cubeta o una tarja con agua para meterse a bañar, los poros por donde nos sale el sudor se abrían. Y si se abrían, entonces el aire podía enfermar a la persona. Como hemos visto, la peste negra tuvo que ver mucho en la forma en que los españoles concebían el agua, la salud y la enfermedad. Pero, ¿qué es la peste negra? Nuestra compañera Miranda nos explica. La peste negra fue la pandemia más devastadora de toda la humanidad. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero se calcula entre 200 millones de personas en Europa, Asia y África. Para poner un ejemplo de las prácticas de higiene de la Edad Media que hemos visto hasta ahora, debemos trasladarnos hasta la península itálica, en la que los antiguos romanos solían usar una esponja para limpiarse después de ir al baño. Sí, escucharon bien, una pequeña esponja que se enjuagaba y se compartía para todos los usuarios del baño. ¿Cansado de ir al baño y limpiarte con los molestos pedazos de arcilla? ¿Estás harto de la primitiva higiene griega? Te presentamos la esponjita romana. Sí, escuchaste bien, la esponjita romana. Un extraordinario avance en la higiene medieval. Solo tienes que tomar una vara, insertarlo en la esponja, amarrar con fuerza y listo. Con la esponjita romana tendrás un golpe de frescura digno de nuestra cultura. Ahora ya lo sabes. Si eres ciudadano romano, quieres diferenciarte, una esponja tienes que buscarte. Esponjita romana. Dale like y comparte. También sabemos que en la Edad Media, en Europa, algunas personas usaban orín para blanquearse los dientes.
Eres un ciudadano romano y no tienes pasta dental a la mano, no busques más. Te presentamos Orinaguay. Orinaguay era el primer blanqueador dental romano hecho 100% de orina. Y es que diversos estudios de la Edad Media han demostrado que la orina portuguesa tiene 90% más de amoníaco que más productos. Lo mejor de todo es que Orinaguay es fácil de elaborar. Solo tienes que buscar un amigo portugués, darle un poco de agua y esperar los resultados. Si aroma quiere decir, tu sonrisa tienes que pulir. Orinaguay, llame ya. Como vieron, esta investigación demuestra que cuando se trata de temas históricos no debemos hacer juicios simples, sino entender que cada cultura tuvo circunstancias históricas diferentes, tal y como lo mencionó Luis Alberto. Creo que a fin de cuentas son encuentros de dos culturas distintas, de dos experiencias distintas, ¿no? Y de dos cosmovisiones distintas. Ahora queda claro. El collar de flores que le puso Moctezuma a Hernán Cortés no solo representó el encuentro de dos culturas, sino de dos formas de entender el cuerpo, la salud y la enfermedad. Ahora ya lo sabes. Próxima vez que te vayas, piensa en la historia. ¿Quieres saber? El contexto debes entender. Y esto fue todo por la próxima edición de Arqueólogos en Apuros de Nochitlán. Gobierno de México.